Hola, bienvenidos. Ya estamos aquí en Pensar Economía con Nicolás. Vamos a hablar de competitividad, del tema granos, de qué está pasando con la soja y por supuesto qué está pasando con el dólar. Nico, muchos se preguntan, ¿el dólar ha vuelto a ser el que era por la suba que ha tenido en los últimos meses o no? La pregunta del millón, incluso acá en el piso también hay alguna gente que nos pregunta qué pasa con el dólar. Algunos porque tienen que pagar cuentas, otros porque deben tener dólares guardados, pero bueno, cada uno con sus asuntos. Cada uno. La economía uruguaya es interesante plantearlo de la siguiente manera. La economía uruguaya en las últimas décadas, antes de este ciclo, digamos, de auge, el uruguayo recurría al dólar porque era una moneda, si se quiere, de refugio fuerte que lo protegía de la depreciación que tenía la moneda uruguaya, que tenía inflación, que tenía problemas. En los últimos tiempos, el Uruguay ha intentado recomponer su economía, en buena medida lo ha logrado, y la moneda uruguaya está con un espacio en términos corrientes y también con la unidad indexada. Ustedes recuerdan, lo hemos explicado, esa unidad de moneda, digamos, de ajuste que ajusta por inflación. Ahora bien, excederse en eso tampoco tiene mucho sentido porque la economía uruguaya es una economía chica, es bastante abierta y depende mucho del dólar. Importa mucha cosa, exporta mucha cosa en los productos agropecuarios, se venden todos en dólares. Hay muchos productos en el Uruguay que siguen cotizando en dólares. Por lo tanto, el ciudadano, el agente comercial, el agente financiero tiene que tener un equilibrio en manejar prácticamente de forma simétrica, si se quiere, en forma muy gruesa, en 50 y 50, el dólar y la moneda uruguaya. Hoy por hoy la gente que tiene ahorros y los tenía en dólares, bueno, ha pasado parte a pesos, unidad indexada, pero tampoco... Una especie de cambio cultural que se tiene que dar también, es ¿no? cierto, es un cambio cultural y es muy importante, sobre todo, por ejemplo, hay mucha gente ahora se ha endeudado en unidad indexada para acceder a la vivienda, hay gente que lo está pensando y es razonable en la medida que se pueda cubrir y la tasa sea razonable. Pero tampoco tiene sentido pasarse todo a pesos y abandonar el dólar, porque se depende mucho del dólar y lo ha dicho el economista Mario Vergara, que ahora está en el Ministerio de Economía, pero cuando era el presidente del Banco Central, dice, bueno, hay un sano equilibrio entre mantener la cosa un poco repartida. ¿Qué está pasando ahora? El dólar está mostrando una tendencia a fortalecerse, pero no de una manera contundente y muy lejos de lo que pasaba en otro momento, que el dólar se disparaba porque había una devaluación, el quiebre de una tablita. Ha tenido un 7% más o menos en este año, ¿no? En lo que va de este año. Si lo medís en el último año móvil, digamos, comparando ahora fin de marzo, principio de abril, con la misma fecha del año pasado, aumentó un 20%, que es bastante, pues la inflación está en un 9 y pico, bueno, el dólar ha subido bastante. Es decir, se está fortaleciendo, pero no es esperable que tenga unos fortalecimientos muy abruptos. Primero porque Estados Unidos todavía está saliendo muy lentamente de sus problemas y el fortalecimiento del dólar va a ser paulatino. Y Uruguay tampoco puede darle mucha cuerda al dólar, renda muy suelta, porque la inflación todavía está muy alta y puede generar un efecto allí que no sea conveniente. A la larga entonces va a subir, pero paulatinamente. Ahora, el dólar es una parte de la historia cuando hablamos de lo que llamamos competitividad. Vamos a compartir en esta gráfica que tenemos para ustedes lo que es el tipo de cambio real. Es un indicador un poco complejo. A mí a veces me resulta un poco difícil manejarlo en el sentido que no es esos indicadores que uno los entiende en el primer vistazo. Pero vamos a comentarlo. En realidad son 4 grandes variables. En Uruguay tenemos el dólar y tenemos la inflación. Y en el país que compite con nosotros o en el socio comercial también tenemos la inflación que ese país tenga y la cotización del dólar. Bueno, cuando hacemos los precios en dólares en ambos países y si vemos que nuestros precios en dólares suben más que en el país socio, perdemos competitividad. Y eso es lo que ha pasado con Uruguay. Uruguay se ha encarecido en dólares más de lo que se han encarecido otros países, que incluso también pueden haberse abaratado. En general en todo el mundo se ha encarecido en dólares, pero nosotros más que el resto, y por eso cae la competitividad. Porque esto es como una división. El numerador, es decir, el precio en dólares en el exterior, ha subido menos que el divisor, el denominador, que es el precio en dólares en Uruguay, que ha subido mucho. Bueno, de hecho, a veces cuesta entender un poco por qué el dólar puede tener comportamientos distintos en países que son vecinos, por ejemplo. Esa es una muy buena pregunta y allí lo que hay son varios factores. El primero es que Uruguay efectivamente está teniendo éxito en su economía, es decir, está ingresando muchos dólares, exporta bien, si bien por supuesto tiene demanda de importación, y está teniendo mucho éxito en la captación de inversión extranjera, tanto inversión directa como también a nivel financiero. Lo de nivel financiero se ha intentado atajar un poco de que no presione tanto, pero igual ingresan muchísimos dólares y la moneda uruguaya tiene una circulación bastante escasa y se valoriza enseguida cuando entran muchos dólares y es lo que ha pasado, ¿verdad? Que en algún momento era un tema que preocupó mucho
sobre todo por la llegada de muchos capitales o fondos, en este caso argentinos, ¿no? Exactamente. Algo que no estaría pasando en aquellas dimensiones ahora, pero debe estar pasando igual. Lo que hay hoy por hoy, o por lo menos en los últimos años, es un gran ingreso de inversión directa que va a inversión en capital. Por ejemplo, la planta de celulosa o los depósitos, la propia inversión inmobiliaria, que puede resultar un poco más especulativa si se quiere, pero son inversiones directas que se concretan en cosas reales en la economía. Claro. Yo no quiero minimizar tampoco la inversión financiera. Creo que las finanzas tienen un rol clave cuando ingresan capitales, es bueno que ingresen, aunque sean de corto plazo. Porque claro, los más arriesgados siempre son los de más corto plazo, ¿verdad? Cuando una economía empieza a mejorar, los primeros que llegan son los más arriesgados, ¿verdad? Es como en un boliche o un restaurante, ¿verdad? Sí. Se abre ahí, bueno, ¿quiénes son los primeros que entran? Y bueno, los que quieren ver algo nuevo, y bueno, esto es lo mismo. Ahora, claro, se genera un problema de competitividad porque si el Uruguay se encarece y no logra sostener en materia de costos, de estos costos más caros, su producción, ahí puede sobrevenir un problema y ahí hay un problema efectivamente. Ahora bien, en materia de exportaciones, y vamos a la siguiente gráfica, el Uruguay está con un desempeño muy bueno y en particular por la gran expansión que ha tenido la producción de granos en Uruguay. Ahí en el tramo amarillo estamos mirando lo que ha sido el aumento de las exportaciones de granos y su relación con el resto de las exportaciones, que desde el año 2011 hasta ahora se han mantenido prácticamente estancadas. Lo que ha subido es la exportación de granos. ¿Soja, eso? No solamente. La soja es lo más importante y es la más dinámica, ya lo vamos a ver. Pero en la rotación con la soja entra el trigo también, que ha aumentado mucho la producción. Ahí también está inserto el arroz, que está más estable, la producción de cebada, que se maltea y va para Brasil en buena medida. Es decir, no solo soja, además interactúa con el resto de los cultivos. Pero hay 3.000 millones de dólares prácticamente que es ingreso por producción de granos y es el sector más importante, sin duda. Ha superado claramente la carne, ha superado la celulosa y la celulosa ahora se va a sumar una nueva planta de celulosa. Bueno, ahí va a aumentar la producción forestal, digamos, pero no sé si le va a llegar a empatar a los granos. Y lo que decías tú, en la siguiente gráfica vamos a ver específicamente lo de la soja, que ha sido sin duda lo más dinámico. Y ahí se enciende, si se quiere, lo que puede ser una luz amarilla, porque la cosecha aparentemente va a ser muy buena, va a arrancar en estos días, ya está arrancando, ¿eh? Pero el precio promedio no es tan bueno como el año pasado. No es malo, pero veníamos con precios muy buenos. ¿Quién lo marca? Dólares. ¿China? Básicamente, ¿verdad? Es el mercado internacional, pero China es el gran demandante, se lleva cerca del 70% de la soja uruguaya. Pero lo que decían algunos analistas, por ejemplo Gabriel Odone, y eso se está también vislumbrando a nivel de mercado internacional, es que ahora China está moderando su crecimiento, va a seguir demandando alimentos, pero seguramente a valores estabilizados o incluso un poco a la baja, en la medida que esa dinámica ya no es tan grande. Entonces va a empezar a jugar más un esquema de mercado más clásico, cómo viene la oferta, cómo viene la demanda, qué pasa con el precio. Si hay mucha oferta y la demanda no es tan firme, el precio va a bajar. Y esta proyección que hicimos para este año 2014 del ingreso por exportación de soja, justamente incluye una producción que es igual, o un poco mayor incluso, pero con un precio menor. Y bueno, si Uruguay, después de haber llegado a niveles de exportación muy buenos, empieza a caer un poco, eso es una señal de alerta, porque quiere decir que en materia de importaciones ya no podemos seguir de largo. ¿Es un problema de precios, de volumen vamos a estar igual que el año pasado aproximadamente? De volumen vamos a estar bien. Estas lluvias que cayeron, te acordás, en febrero, que fueron un diluvio. A la soja en un principio se pensaba que podía tener una afectación en la sanidad, pero no ha sido así y se ha superado bien. Por lo tanto, desde ese punto de vista la cosa ha andado bien. Es un cultivo que ha aumentado mucho la productividad. En Uruguay además se planta sin arar, se planta siembra directa, lo cual permite evitar el gran costo de combustible que tiene Uruguay. Uruguay tiene combustibles carísimos y uno dice, bueno, entonces ¿cómo hacen para hacer tanta agricultura? Bueno, porque hay siembra directa y eso es positivo. Pero no solamente el tema de la competitividad se mide por las exportaciones, sino también hay que ver las importaciones. Y allí hay un déficit, ¿verdad? En productos, bienes físicos, digamos, palpables, y también en servicio, porque lo que era un saldo históricamente positivo de servicio, con el turismo particularmente, ahora está un poco más achicado. Gracias, Nico. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Encantado. Los esperamos entonces la semana que viene.